Hola, el día de hoy les voy a hablar de un tema que tal vez no sea contencioso per se, no es un tema que tal vez sea tan novedoso, pero que es importante entenderlo porque salió a mi mente, llegó esto, el tema más bien por una duda interna y que yo creo que muchos tal vez no sabrán que la tenían, pero que es bueno preguntarse, y tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todos estos organismos internacionales que le prestan dinero a los países cuando están endeudados y necesitan sacar dinero. Pero a mí me llegó la curiosidad, que es como una consecuencia lógica de todo esto, de preguntarme de dónde sacan el dinero estos organismos que le prestan dinero a los países. Porque uno dice ya, un país en deuda, lo hemos hablado muchas veces, los argentinos lo tienen más que claro y en Chile también lo hemos estado hablando. Es Chile justamente, por ejemplo, o Argentina se puede estar endeudando con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para poder financiar gasto excesivo, etcétera. Siempre se habla de este tema. Pero la pregunta viene, ¿de dónde está saliendo el dinero del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial? Lo vamos a ver a continuación. De todas maneras, quisiera agradecerle primero al suscriptor Santiago Fica, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que muchas gracias y si alguno de ustedes quiere apoyar, ya sea con un aporte voluntario único a través de Flow o por un aporte mensual, ya sea por Patreon o la comunidad de YouTube, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado donde estarán esos medios de aporte. Habiendo dicho eso, vamos justamente al detalle de dónde se financia el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y la verdad es que tanto para el Fondo Monetario Internacional como para el Banco Mundial, aunque hay ciertas diferencias, es prácticamente lo mismo. Y yo creo que se van a sorprender porque van a notar que esto es una de las causas de la inflación a nivel mundial que se produce. ¿Por qué? Porque uno se pregunta de dónde está saliendo el dinero que nos prestan a todos los países cuando nos endeudamos. Y sale principalmente de dos vertientes y para el Banco Mundial de una tercera. La primera es por el pago de cuotas de los distintos países a estos organismos. ¿Qué significa esto? Que básicamente usted tiene justamente un banco central en sus distintos países. Y esto significa que el Banco Central de sus países está imprimiendo dinero, lo que genera inflación. Tomen eso en cuenta. Ahora, ese dinero, una parte se da para gasto público, otra parte para circulante en los bancos locales, y eso genera manipulación con las tasas de interés con el Banco Central, pero una parte de ese dinero también va dirigido a pagar otras cosas. ¿Qué cosa? Una de ellas es una cuota. ¿Cuota de qué? Del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque si tú pagas esa cuota, tienes derecho posteriormente a que esos organismos te presten dinero. Entonces, básicamente le pagamos dinero que imprimimos de la nada para pasárselo a este organismo supranacional que después lo presta de vuelta con intereses. Como notarán, esto significa imprimir dinero y empezar a hacer circular billetes de la nada. En la práctica, esto también es uno de los factores que está haciendo que a nivel mundial siempre haya inflación, porque constantemente, además de que los gobiernos imprimen billetes constantemente para circulantes y para gasto público en muchos países, también notamos como parte de esto se imprimen billetes para prestárselo a organismos que después lo piden, justamente lo prestan a distintos países con interés. Entonces, básicamente, nos están dando como tema de interés nuestro propio dinero, bueno, no nuestro realmente, sino que el que imprime el gobierno. Y eso genera inflación a nivel mundial porque en la práctica se saca dinero justamente de la nada, que se imprime para después prestarlo y como entenderán, al aumentar la masa monetaria, inflación que devalúa los ahorros de la población a nivel mundial. Eso es un factor que uno ya se sorprendería. Pero hay otro elemento que es muy importante que se repite tanto en el Fondo Monetario Internacional como en el Banco Mundial. Y son las reservas de oro. Para aquellos que no lo sepan, antes del papel moneda como es actualmente, que en realidad no se respalda en nada, el dinero se respaldaba en metales preciosos, particularmente el oro. Entonces lo que ocurría es que justamente antes, por ejemplo a comienzos del siglo XX y empezó a cambiar, pero en el siglo XIX, usted podía ir al banco y presentar su moneda local, sea un peso chileno, como un dólar, etcétera, y decir yo quiero cambiar esto por oro, porque se decía que cada peso chileno, o por ejemplo cada centavo de dólar, equivalía a una cierta cantidad de oro, era el respaldo en oro, lo que daba cierta estabilidad porque no podías imprimir demasiado dinero, mantenía más o menos el circulante dinero fijo y evitaba problemas también de inflación, daba mucha más estabilidad y respaldo el dinero. Ahora, lo malo de eso, entre comillas, es que evita que los gobiernos gasten tanto y por lo tanto para el mundo político y aquellos que les gusta imprimir dinero para gastarlo, como es el caso de los colectivistas, no es algo que les gustara mucho, les daba un límite a ese tipo de cosas. Pero a lo largo del siglo XX, partió en Estados Unidos con el tema de la Reserva Federal y posteriormente se dio a nivel mundial, se fue eliminando eso y uno se preguntaría dónde se fueron las reservas de oro. Y la verdad es que fueron, entre comillas, vendidas o traspasadas a algunos organismos. ¿Y cuáles organismos son estos? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, siendo el Banco Mundial que además se financia con mercados de financieros internacionales.
Entonces, ¿qué es lo interesante con esta situación? Que muchas veces se ha criticado el tema del patrón oro, pero en gran parte el respaldo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para prestarle dinero a todos los países se respalda uno en dinero impreso de los distintos países que generan inflación a nivel mundial y también en tener un respaldo en oro. Entonces básicamente el patrón oro pasó de ser algo que tenía cada país y cada banco, lo que da estabilidad local, a ser algo que respalda básicamente en la práctica dos bancos mundiales, como sería el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y es interesante porque a medida que pasa el tiempo no son los únicos que tienen oro, pero las concentraciones de oro más grandes del mundo están concentradas tanto en el Fondo Monetario Internacional como en el Banco Mundial. Entonces, aquellos que conozcan tal vez el discurso del profesor Huerta de Soto, no les sorprenderá mucho este tema, tal vez se van a indignar, y así notan también qué pasa, de dónde sacan mucho el dinero y el respaldo de estos organismos para prestar dinero a los distintos países. Y se nota como se supone que en tiempos de crisis se tienen que vender parte del oro, si es que sea una situación muy particular, para poder obtener mayor resguardo monetario. Pero en general el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no quieren vender sus reservas de oro porque uno, eso controla las reservas de oro que eran de los países anteriormente, particularmente países occidentales, y en los orientales también en realidad, y le da cierto respaldo a los préstamos que ellos dan, porque de lo contrario simplemente se basaría en el dinero que le prestan a otros países. Entonces aquí pueden ver los dos métodos de financiamiento principales por cómo se obtiene dinero el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces cuando usted le digan que el gobierno se endeudó con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en la práctica eso significa que su gobierno imprimió dinero, generando inflación, le pasó un porcentaje de eso a estos organismos internacionales, que después lo están prestando de nuevo con intereses, que nos genera más problemas, y además se están basando en las reservas de oro que antes tenían todos los países, sea Chile, sea Argentina, sea Estados Unidos. Y bueno, eso fue por presión internacional también. Recordemos que todo esto en sus inicios, el tema de todos estos organismos fue impulsado por Estados Unidos, en gran medida con los demócratas estadounidenses para ser exactos. Y ha ido avanzando a lo largo del tiempo y nadie se opone demasiado a esta situación, pero a mí me generó la duda, lo investigué un poco y me pareció un tema interesante que probablemente no sé si los indigne, simplemente tal vez lo tomarán en cuenta, pero esto es otro de los factores que generan tanta inflación a nivel mundial, porque claramente si tú estás imprimiendo billetes constantemente a nivel mundial, distintos países, y un porcentaje se lo das a un organismo internacional que te los vuelve a prestar cuando quieres gastar más, eso es inflación. Y lo otro es que se respalda todo eso irresponsable en las reservas de oro que antes eran características de los bancos privados de los distintos países, que bueno, después se eliminó a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De todas maneras, un tema interesante. Si tienen alguna recomendación de alguna noticia, tema en particular o entrevista, lo pueden dejar abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.